noches, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos en esta entrega de hoy que nos permitirá revisar la situación económica de nuestro país y cómo aprovechar la coyuntura que se está presentando para la actual administración por parte de los organismos multilaterales y también con muchos organismos que nos prestan cooperación y nos asisten con ayudas presupuestarias en un momento complejo para la economía y la finanza hondureña. Tenemos por enfrente el gran conflicto de la estatal eléctrica, cuya ley que se espera se discuta y se apruebe en tercer y último debate en el Congreso Nacional, sea pronto y ayude en la coyuntura que han presentado los organismos internacionales a su rescate. Todo esto lo abordamos hoy con dos economistas jóvenes, debo decir, pero con mucho talento que aportar a nuestro país. Alejandro Cafati, que forma parte del staff de economistas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y Alex Baquis, que ha estado con mucho conocimiento en donde se recauda la plata del país, en el sistema de administración de renta. Bueno, en principio, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo aprovechar esta coyuntura que se está presentando por el tema de la NE, pero que de igual manera puede ser un momento clave para el tema de gestión de la Hacienda Nacional? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Chendo. Muchas gracias por invitarme al programa nuevamente. Un placer, Alex, de estar contigo discutiendo. Primero, mencionarle al pueblo hondureño que es la primera vez que yo veo que organismos internacionales de esta índole, como el BID, como el CAF, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, le están dando abiertamente a las máximas autoridades institucionales un respaldo a una iniciativa legislativa en Honduras de transformación de un sector, que en este caso es el sector eléctrico. En ese sentido es importante y es fundamental, sobre todo, poder aprovechar ese impulso que le han dado no solo el respaldo político, sino que también tengo entendido que han contribuido en la redacción y en la construcción de esta reforma del subsector eléctrico. Una reforma que en las conversaciones que nosotros hemos tenido con organismos internacionales desde el COEP es necesaria, dado que el principal obstáculo para atraer inversiones y generar empleo es precisamente la generación de energía eléctrica y la falta de un suministro de energía estable en el territorio nacional. ¿Cómo debe ser esa relación entre ejecutivo, legislativo, que evidentemente va a tener la mezcla estrictamente política de Honduras, y los organismos internacionales con el deseo de respaldar? Mire, allí hay un elemento importante y es la capacidad de diálogo político que tenga el Ejecutivo con las diferentes fuerzas en el Congreso Nacional, particularmente la bancada del Partido Liberal. Ellos presentaron en la semana anterior un documento con al menos 10 puntos solicitándole algunas mejoras al proyecto de ley. Entiendo que el dictamen incluye algunas de estas mejoras, como el tema de establecer explícitamente que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no se va a privatizar y que las acciones van a estar siempre, todo el tiempo, permanentes en el Estado de Honduras. En ese sentido, creo que esa capacidad de diálogo, esa capacidad de negociación es fundamental. Entendemos que el Partido Liberal tiene algunas preocupaciones de carácter social, por ejemplo, el tema de respetar los derechos laborales de los trabajadores, y son esos elementos, esos detalles que vienen a fortalecer el decreto y que el Ejecutivo tiene la capacidad, debe tener, mejor dicho, la capacidad de poderlos detectar e incorporar en el decreto. El sector privado ha estado desde el inicio apoyando esta reforma del subsector eléctrico, y todo lo que venga a fortalecer la institucionalidad y hacer una reforma del subsector eléctrico transparente y ordenada es bienvenido. Bueno, ¿cómo están, Alex, las finanzas nacionales? ¿Qué tanto está golpeando ahora mismo el tema de la NE en la estructura presupuestaria del país y sobre todo la afectación a la recaudación que se genera? Porque prácticamente lo que está entrando está saliendo y nos está generando una deuda que es imposible de sostenerla para cualquier administración pública del país.
con una carga que debemos decir la genera la NE, con un promedio. Hay quienes nos han dicho que son 50 millones diarios, otros nos dicen que es más de 50 millones ya por día lo que está perdiendo el país. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Rosendo. Pues miren, creo que este es un momento especial en la historia de Honduras y en la historia financiera también de las finanzas públicas del país. Hace mucho tiempo se vienen trabajando en el tema específicamente de intervenir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se ha venido trabajando también en realizar cambios de gerencias, cambios de la ley específicamente en ciertos puntos que nunca hemos tenido una respuesta real a lo que es el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Estamos hablando que hay una mora de casi 20.000 millones de lempiras en relación a todo lo que se le debe a una empresa, en este caso una empresa estatal. Si nos vamos a eso, en su momento yo trabajé cuando fue la intervención de la ANE con doña Miriam Guzmán por allá por el año del 2019, entre 2019 y a principios de 2020, y se llegó a recuperar ciertas deudas. Pero esto es un problema súper grande en relación a no solo el tema porque este es el punto de la distribución en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, donde tiene la mayor cantidad de problemas. Problemas de las pérdidas, en este caso que son las pérdidas técnicas, y el problema del hurto, que es lo que se le llama pérdidas no técnicas, ¿verdad? El hurto, las conexiones que son ilegales, empresas grandes que tienen mucho tiempo, incluso empresas estatales, embajadas, que no pagan el servicio. Entonces, en ese sentido, creo que en el momento en que se está tomando decisiones puntuales, que valga mencionar, ¿verdad? Y que se ha venido manejando, incluso, pues como lo mencionaba Alejandro, el Partido Liberal creo que mencionó algo de que no se tiene que privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y en realidad ese debería de ser el fin, de no privatizarla, porque creo que en su momento la creación de la misma empresa, ese fue su origen, dar un beneficio a la nación en relación a un servicio, en este caso, que de un punto de vista social se ve como un derecho. Ahora, aquí todo el mundo tiene un sentimiento político, todos, pero en un análisis tan estrictamente técnico, ustedes como economistas lo conocen mejor que nosotros, porque nosotros al final solo preguntamos. ¿Se puede apartar ese elemento para discutirlo desde un proceso eminentemente financiero de país? Porque, díganme ustedes, si hay una forma cómo sostener una empresa que de 100 lempiras que sirve, vamos a ponerlo en ese término, de 100 lempiras que sirve, le debería entrar ganancia eventualmente si solo ellos lo proveen, pero sirven 100 lempiras y lo que le entra es un promedio de 62 lempiras. Encontramos un déficit de 38 lempiras que nunca llegan, y nunca llegan porque en algún momento o la descuidamos o fuimos ineficientes. Mire, Rosendo, aquí nos vamos a ir, así como usted lo menciona, al tema estrictamente técnico. Uno monta una empresa, en este caso el Estado pone una empresa para generar ganancia. De una u otra forma, eso es el sentido de una empresa. En ese sentido, si nos basamos en eso, pues tenemos una empresa, en este caso, que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que prácticamente se ha manejado como un monopolio. En todo caso, en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, si nos vamos a ese sentido de los términos específicos económicos, economía básica, oligopolio, varias empresas pueden regular el precio entre ellas, y si abrimos el mercado a varias empresas, pues ahí es una competencia. Y abrimos el mercado y vamos a la competencia donde hay varios empresas que dan un servicio
o un bien y varios consumidores de ese servicio, de ese bien. Si pasa eso, muy posiblemente en una competencia podamos obtener muchos beneficios como sociedad. Eso nos lo dice la teoría e incluso la misma práctica. El problema aquí es cuando viene el tema de la política, que usted lo menciona. Si se politiza este tema, si se beneficia específicamente grupos, esa dinámica económica se pierde. Y donde se pierde esa dinámica económica y se da beneficio a ciertos grupos o a ciertas personas o a ciertos consorcios, ahí es donde quien pasa o a quien le pasa la factura más amplia es al pueblo hondureño en ese sentido. Entonces, si nos basamos en el punto que está discutiéndose en este momento en el Congreso, las reformas, vamos a dividir la empresa entre la generación, la transmisión y la distribución. Estas pues vamos a ver si llegamos a tener cierta, de una u otra forma, específicamente hay que analizar bien el trasfondo de la reforma porque todavía no se menciona que sea una concesión, ¿verdad? Entonces hay que ver hasta dónde es el fin, si en realidad lo que están pidiendo ciertas bancadas se puede cumplir en relación a no privatizar, porque al final de cuentas pasaría lo que le está pasando, por ejemplo, a la empresa nacional de telecomunicaciones, la Hondutel, ¿verdad? Hondutel ha ido en declive y prácticamente ya está casi desapareciendo porque entró a una competencia. Este es el camino que la NE debe evitar a través de esta ley, Alejandro. ¿Cómo deberá plantearse por parte de los ejecutivos o quienes están en este proceso de intentar, que por cierto no es la primera vez, salvar la NE? Porque ya se intentó en el 2008 con una propuesta de decisión que llegó al Banco Mundial y la presentó Mel Zelaya. Se tenía todo listo para el 2014 y por asuntos políticos la administración Hernández Alvarado dijo no se aplica. Ahora se vuelve con ello. ¿Cómo debería entender el pueblo? Con las garantías del caso, ya vamos a enumerar todos los 18 puntos que se pidieron en la socialización y solo hay uno que está pendiente. Hay 17 que se cumplieron. Los riesgos que ya estamos viendo, porque hay sitios donde ya hoy, y eso sí genera una enorme incertidumbre para la población, para el inversionista, que ya le están cortando la luz, o hay apagones, o ya no llega. Mire, ese tema de los apagones, Chendo, y solo quiero dar un dato que nosotros lo hemos estado estudiando desde el 2024 en el COEP. El sector privado hondureño pierde mensualmente cerca de 100 millones de lempiras por el tema de apagones. Si lo contabilizamos anualmente, son 1.200 millones de lempiras que deja de percibir el sector privado y los hondureños también en sus hogares por el tema de apagones. Y en ese sentido, la reforma viene precisamente a reforzar esos elementos de poder sanear ese tema de que haya un suministro de energía eléctrica siempre de manera permanente y segura en el territorio nacional. El tema de la decisión del ENE, usted lo mencionaba, no es un tema nuevo, viene desde hace más de 20 años discutiéndose en el país. Y ya muchos organismos internacionales han dicho que ese es el primer paso para rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo quiero mencionarle algo al pueblo hondureño también. El hecho de que se apruebe la reforma no quiere decir que mañana va a estar resueltos los problemas financieros del ENE. El conflicto va a seguir. El conflicto va a seguir. El hurto va a continuar. Obviamente se da un instrumento jurídico para actuar. Exactamente. Y ahí es donde tiene que actuar el Ejecutivo. Cuando el Congreso Nacional llega a un acuerdo y la apruebe este instrumento jurídico, el Ejecutivo tiene que estar 100% preparado para ejecutar de manera transparente y de manera eficiente este decreto de reforma del subsector eléctrico. Y particularmente en el tema financiero, usted lo mencionó y lo puso muy bien, se pierden 38% de cada 100 lempiras que genera la Empresa Nacional de Energía Eléctrica cuando es un monopolio. Que en teoría eso no podría pasar, porque yo soy el único que provee el servicio. Yo debería ganar al menos, en el peor de los casos, el 100%. Estamos ganando el 62% de lo que producimos. Eso es ineficiencia pura. O sea, la lógica sería en todo caso salir tablas y mantener estable un sistema que hoy por hoy nos está dejando mucho más en rojo de lo que teníamos del presupuesto anterior. De acuerdo, y mire, y yo le voy a decir algo, el sector privado en la socialización que tuvo en el Congreso Nacional presentó una recomendación que luego sale reflejada, no estoy diciendo que por petición del sector privado, en el comunicado de la bancada del Partido Liberal.
un plan financiero que verdaderamente contribuya a estabilizar las finanzas de la empresa de distribución, que es donde está el problema principalmente, y que garantiza además mantener un suministro de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la ley incluye recomendaciones, incluye reformas institucionales, una comisión reguladora de energía eléctrica independiente, un operador del sistema y de mercado que es el encargado de despachar la energía eléctrica y asegurarse de que la energía esté siempre constante y permanentemente en el territorio nacional, y la decisión de la ENE. Son los tres elementos esenciales del decreto de ley, pero no incluye ningún tema financiero y además no incluye, que fue una de las recomendaciones que le dimos desde el sector privado, nada en cómo se van a controlar y a recuperar las pérdidas que usted estaba planteando precisamente de manera muy puntual. Y esos elementos son además cosas que está pidiendo, entiendo yo en el comunicado que puso la bancada del Partido Liberal, elementos que está pidiendo el Partido Liberal, y creo que son muy ciertos, y ahí es donde debería el Ejecutivo empezar a trabajar y empezar a dialogar con las diferentes fuerzas en el Congreso Nacional, porque sí es cierto que esta reforma, si bien no va a solucionar los problemas en el corto plazo, pero si no la aplicamos en este momento, vamos a seguir teniendo un problema de energía grave que el próximo año, cuando se incremente la demanda de energía, se incremente la sequía que probablemente vaya a suceder, no vamos a tener energía eléctrica y estos 100 millones de lempiras que pierde mensualmente el sector privado se puedan convertir en 200, en 300, en 400 millones, y eso sí sería el declive económico y social del país. Bueno, y aquí hay otro agregado que como tal lo debe manejar el ciudadano del país, con la advertencia, yo no me canso de decir esto, que es muy técnico, que muy pocos lo entienden, pero deben tener preciso lo que va a ocurrir con la ley. Se ha insistido e incluso ahí están en los puntos y se agregó ya a la ley que no se va a privatizar, que es la duda que se generaba. Sí. ¿Qué va a pasar con los bienes inmuebles del Estado? Porque el ENE sigue siendo del Estado, con proyectos como el Cajón, el Níspero, el proyecto de Cañaveral, Patuca, que son el gran patrimonio de la ENE. Voy a ir a la pausa y luego tenemos aquí las respuestas y el análisis de Alex Baquis y Alejandro Cafati puntualmente de los elementos que se discutieron, que ya se socializaron, pero ahora aún desconocemos por qué no entran de lleno a discutir esto lo más pronto posible, porque un día son más de 50 millones de lempiras los que se pierden, y si lo quieren dólares son 2 millones de dólares diarios. Esto no lo soporta ninguna economía del mundo, y peor la hondureña, que ya está caminando con bastón. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Puntos sobre la mesa. El análisis que se ha hecho por los expertos, las peticiones de los políticos y las respuestas del Ejecutivo, lo tenemos aquí en el banquillo. Punto sobre la mesa es presentado por Bana. En el fútbol y en la vida, los imprevistos llegan sin avisar. Bana te presta hasta 7,000 lempiras desde tu cel. Con Bana puedes. Bueno, vamos en este momento, producción, si nos auxilian, porque incluso en la parte que se ha preparado, aquí lo tenemos, habla hasta del partido que lo propone. Vamos a arrancar con el número 1, que dice una cláusula expresa de no privatización con autorización del Congreso Nacional para transferir acciones y prohibición de transferir propiedad, administración o activos físicos a privados. Hemos situado estos primeros dos en conjunto porque se incorporaron al artículo 2 de la propuesta. ¿Y quién pidió eso? El Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. Y el segundo que lo agregó, que ya lo mencionaba el licenciado Baquis, es el Partido Liberal, justamente con el tema de la propiedad de los recursos de la ENE. Bueno, ya están incorporados. Sí, ya incorporados, pues ya podríamos decir que se espera que se aprueben, estando ya en el debate del legislativo. Esto es bien importante tocarlo, porque esto, como usted lo menciona, Rosendo, son bienes del Estado. Al final, pues, siempre terminan en concesiones, ¿verdad?
Habría que ver específicamente a quién se le concesiona, si es que pasa, pero yo pretendería que hubiera una salida específica en la que, al final de cuentas, quien salga ganando sea la misma empresa, ¿verdad? Que en este caso es necesario, teniendo en cuenta que hay muchos bienes. Hay que ver también, Rosendo, que podemos ir visualizando también el tema de cambiar la matriz de producción de energía. En este caso, no solamente quedarse con el tema del Cajón, Patuca, Cañaveral, que son las generadoras, en este caso de producción limpia, que eso también viene a afectar el tema, ha sido un problema estructural que hemos venido arrastrando por muchos años. Las térmicas, bueno, de hecho, todo el dinero que se debe a la mayoría. La gran deuda del ENE es eso, es el compromiso con generación térmica, que no se ha pagado. En realidad no. Son alrededor de 14 facturas vencidas las que hay, donde al menos 12 de las 14 son con energía renovable y 6 de esas 14 pueden ser energía térmica. ¿Por qué? Porque la energía térmica necesita importar su insumo de producción. Si la ENE no le paga, la empresa térmica no produce. Y si no produce, no inyecta energía. Y si no inyecta energía, entonces no tenemos el suministro de energía que debería tener el país. Así que la mayor parte, y aquí se lo voy a decir, es energía renovable la que le deben de la ENE. ¿Por qué? Porque la energía renovable no tiene ningún problema. O sea, no estoy diciendo que esto está bien, ¿verdad? Pero cuando digo que no tiene ningún problema es que mientras haya agua, mientras haya energía, mientras haya sol o mientras haya aire, la energía renovable sigue produciendo energía, le paguen o no le paguen. Obviamente les tienen que pagar lo más pronto posible porque si no, luego el banco con el que tiene las líneas de financiamiento, pues los ahoga con las tasas de interés. Y aquí hay otro punto que habrá que revisarlo también. No nos debemos quedar como país y este sí debe ser un proceso de apuesta a la modernidad. Obviamente, ahí póngame el segundo, el tercer punto, lo vamos a dejar pendiente porque este es el único que está en proceso de socialización. Publicación íntegra de contratos, auditorías externas y fiscalización ciudadana. Ya está cumplido e incorporado. ¿Por qué hago énfasis en eso? En el tema de las tecnologías. Está bien, hay que generar el apoyo a lo que está, pero hay que revisar. Que no nos aparezcan como en algún momento se pagó costos fijos, que hay que pagarlos, porque si no nadie va a invertir, pero dentro de la moderación del caso y no unos costos fijos que son también parte de esa carga que hoy le pasa factura a las finanzas nacionales, porque se les pasó la mano, ver otras tecnologías. Bueno, energía nuclear, si El Salvador la tiene, nosotros podemos aspirar también. Exacto. ¿Por qué no? Gas natural. El gas natural, hay que revisar, ver pro y contra. Geotérmico. Bueno, lo geotérmico hay que buscarlo, El Salvador sí lo tiene. Honduras tiene 2 plantas de geotérmica. Honduras tiene 2, pero hay que buscar alternativas, Alejandro y Alex. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y precisamente el tema de la reforma de energía eléctrica que está promoviendo el Ejecutivo permite generar la base para que haya nueva tecnología incorporada en el país, con un mercado más competitivo, con un mercado más abierto, donde no se le pongan limitantes de inversión al sector privado, donde tengamos un árbitro que es la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica completamente independiente, que no sean los políticos quienes estén eligiendo el personal técnico que decide cuánto es el incremento de la tarifa de energía eléctrica para el consumidor, cuánto se le tienen que pagar de capital fijo, por así decirlo, a las empresas térmicas para que estén disponibles cuando las necesitemos, y que el ODS, que es el encargado de decir, ok, Alex tiene la energía más barata ahorita, Alex es el que va a inyectar en este momento y por último va a inyectar a Alejandro, que es el que tiene la energía más cara, sea un ente completamente independiente y regular. Con esas reglas del juego claras, ya vamos a tener la base, por lo menos, para que vengan nuevas tecnologías. Pero ¿qué es lo que nos han dicho los inversionistas, particularmente extranjeros? Primero, con el tema del justiprecio, yo no invierto en Honduras. El 46-2022 establecía que el Estado de Honduras tiene la potestad de ofrecer un justiprecio, que es expropiación de la planta, si así lo desea. Con el tema de que si hay un limitante de la inversión privada en comparación a la inversión pública, yo no invierto tampoco porque yo no estoy seguro de recuperar la inversión. Esos son los elementos que viene a cambiar este proyecto de reforma de su sector eléctrico y volverlo más competitivo. Vuelvo y repito, yo no le quiero mencionar al pueblo hondureño que nos está viendo
que si mañana aprueban ese decreto, mañana la tarifa de energía eléctrica va a reducirse, porque eso no va a pasar, pero va a permitir que el próximo año, por ejemplo, tengamos una licitación pública que genere precios más competitivos y por lo tanto tenga una repercusión hacia la baja de la abrir tarifa. competencia. Abrir competencia, que es lo que no hay ahorita. ¿Por qué la energía eléctrica en Honduras es cara y en Guatemala es barata? Guatemala acaba de cerrar la licitación pública internacional más grande de Centroamérica, 1.480 megawatts de energía, donde prácticamente el 60 o el 70% es energía renovable. ¿Qué es lo que lo ha hecho barato? Que es una licitación internacional. ¿Sabe desde cuándo no tenemos licitaciones en Honduras? Desde 2013. No tenemos una licitación pública internacional adjudicada. Desde ese momento, desde ese año, ¿cómo vamos a tener precios competitivos? Si la única forma de generar competencia es a través de licitaciones. Alex, ¿quiere generar? ¿Sí? ¿Cuánto es su precio? Alejandro, ¿quiere generar? ¿Cuánto es su precio? Chendo, ¿quiere generar? ¿Cuánto es su precio? Y yo elijo entonces el precio más barato. Pero si no estoy generando licitaciones, ¿cómo vamos a reducir el precio de la tarifa de energía eléctrica en el país? Cerró en la administración pasada en no abrir estos procesos a una competencia abierta y haberse quedado en un discurso repetitivo y eventualmente un planteamiento de adendas que se llevaron al Congreso Nacional y nos dijeron que iban a ahorrarle muchos millones al Estado, que íbamos a tener un sistema eléctrico mucho más robusto y competitivo. Nos engañaron con eso. Le pregunto a ustedes, que son los economistas, al ver lo que hoy hemos encontrado en la estatal eléctrica, que de 34, que eran las pérdidas técnicas y no técnicas, porque es un conjunto, no todo es robo, es un conjunto, a tener 38% hoy día, Alex. Fíjese que definitivamente, como lo hablamos en un comienzo, ha sido un problema que hemos venido arrastrando de ya años. Ahora, las promesas que hubieron en el gobierno anterior, ya lo estamos viendo reflejado en ese agujero que tenemos en nuestro presupuesto nacional, ¿verdad? Donde nos está consumiendo todas las finanzas del Estado, una empresa que al final no está generando lo que debería de generar. Aquí el temor de las personas también, Rosendo, es que el precio se vaya a disparar. Bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que hay algunas personas que estaban recibiendo, por ejemplo, el tema del subsidio, y ahora ya no lo están recibiendo. Ahora sí, ya, porque se hicieron los ajustes específicos en relación al tema del subsidio, ya se está pues eliminando este tema y está pegando. ¿Qué es lo que va a traer el abrir el mercado, abrir la competencia? En teoría, esto lo que trae es un beneficio, pero sí, como lo mencionó Alejandro, esto es algo a mediano plazo. No lo vamos a ver completamente ya de la noche a la mañana. A nivel técnico hay que ir trabajando todos los procesos. El tema de la transmisión, prácticamente hay todo un andamiaje tecnológico que está casi obsoleto, ¿verdad? También hay que ver cuál va a ser el tema de la inversión en este sentido. Pero la competencia lo que nos puede traer como ciudadanos es abaratar los precios y ver también las opciones, las diferentes opciones que se tienen en el tema de la producción, de transmisión y en este caso la distribución de los servicios y energía, ¿verdad? Que es lo necesario en este punto. Bueno, vamos a revisar los otros puntos que están en el marco de este proceso de socialización el tema de la propuesta de la transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, transparencia, libre competencia e igualdad en contratación de subsidiarias, que ya en parte lo hemos evacuado en el diálogo y se cumplió. Protección expresa a usuarios de bajos ingresos contra incrementos tarifarios, garantía irrestricta de derechos laborales de trabajadores de la ANE, incorporado ya en un artículo transitorio el tema de los subsidios explícitos financiados y separados de la factura, y incorporado también el tema de las garantías de los trabajadores, ambos cumplidos. En esto de lo social, que tiene que ver con los subsidios,
aquí hay un punto de quiebre y que en parte ha sido un dolor de cabeza para el Estado, el manejo de subsidios. No solo es ENE, es transporte, es combustible, es ayuda social a través de becas, porque al final es un subsidio, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejarlo de manera íntegra esto para que el beneficio llegue a quien sí le corresponde? Porque hay personas que aquí reciben el subsidio y no lo deberían de estar recibiendo. Y este ha sido un enorme dolor de cabeza que creo que yo en mi vida, así de forma rápida, he entrevistado a unos 500 economistas diferentes y nunca encuentran la fórmula para resolver el subsidio focalizado. Cuéntenme ustedes, que son jóvenes, tienen más el mundo de la tecnología a su alcance, porque esta fórmula, este escenario aquí en Honduras, ha sido imposible de aplicarlo. Yo vengo oyendo esto desde la administración del presidente Maduro y nunca se da con el punto clave. No, es que mire, el tema de los subsidios, Chendo, primero es que en Honduras se formulan muy mal, se formulan de manera política y no técnica. Exacto. Desde ahí va a ser difícil focalizar el subsidio. ¿Por qué? Porque yo solo quiero cumplir con la banderita política de decir la energía está más barata en mi gobierno, el combustible está más barato en mi gobierno y lo demás no nos importa. Y como no se generan de forma técnica, no hay evaluaciones periódicas, que es una recomendación incluso de buenas prácticas de organismos internacionales. Un momentito, perdón que lo interrumpa. Pero aquí el grado de responsabilidad que habrá que llevar con la veeduría, que este debe ser un ente aparte, para los organismos internacionales y el propio Estado, ¿cuál puede ser? Porque aquí nos prestan la plata los organismos internacionales, pero como que no hay seguimiento, porque cuando ya se nos mete la vena de la elección, de la visita a las urnas, nos importa poco la recomendación, no se tiene la puntualidad del caso y los organismos internacionales se callan, no dicen nada, como su fin es prestar y hay que pagar. Ya ha ocurrido que fondos que eran destinados para un subsidio puntual o para un proyecto, programa en específico, terminen otra cosa. Sí, y es que ahí también hay una corresponsabilidad de los organismos internacionales, pero usted lo mencionó al final. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BES y el BID, su fin último es como cualquier otro banco. A uno lo llaman, tenga chamba o no tenga chamba, para ofrecerle una tarjeta. Allá uno sí la acepta y si la usa de forma responsable. Es lo mismo, lo que quieren es colocar. Pero yo le voy a mencionar algo, Chendo. El tema de los subsidios, el tema de energía, del subsidio de la energía eléctrica, este gobierno sí lo logró focalizar muy bien. Porque lograron cruzar la información que tenía la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, que eran los hogares que más vulnerables, para poderles cargar el subsidio a la energía eléctrica de 150 kilowatts hora consumida. Eso está muy bien focalizado. ¿A dónde está el reto del gobierno? Focalizar el subsidio de los combustibles, por ejemplo. ¿Por qué tiene un reto? Porque uno no tiene un carnet que diga, mire, yo soy una persona que necesita el subsidio, entonces por favor véndame la gasolina más barata. No lo tenemos, es ineficiente. ¿Qué haría yo, por ejemplo, si me pusieran? Subsidiaría única y exclusivamente el diésel. ¿Por qué? Porque el diésel es el combustible productivo del país. Movemos carga, movemos personal, movemos carros de trabajo, genera energía eléctrica. Yo subsidiaría lo único, el diésel. Gasolina super, regular, premium, ultra premium, yo no sé cuántos tipos de gasolina hay, que se rija por el mercado. Y así también le estamos afectando el nivel de comportamiento cultural de las personas, porque en Honduras los combustibles están caros y seguimos consumiendo los mismos combustibles o incluso más de lo que estábamos consumiendo antes. Es la única forma que yo la hallo, pero focalizarlo, que Alex lo necesita, Alejandro no, pero Chendo sí, es muy difícil en el tema de los combustibles. Es decir, el tema de la NE con una buena estructura programada, sí se puede. Se puede llegar. Sí, se puede, Rosendo. Mire, vaya, le voy a mencionar otro ejemplo, por ejemplo. Ahí está el tema de que nosotros tenemos muchos municipios, por ejemplo, en tema de que vivimos en inseguridad alimentaria. Y ahí hay buenos estudios que ya se tienen focalizado específicamente cuál es la zona, cuál es la comunidad, dónde específicamente son los municipios que tienen inseguridad alimentaria. Eso está bien mapeado.
Estos mismos trabajos usted los puede hacer para poder focalizar específicamente, como lo mencionábamos, el tema de energía. Y ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Como lo mencionaba Alejandro, el tema del gobierno anterior. Se fueron específicamente al consumo. Y ahí es donde se puede identificar, pero lógicamente también hay que ver las zonas, si estas personas también tienen los ingresos necesarios para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Y si no las cumplen, pues ese tema de la energía ahí que es muy posible, cabe el tema del subsidio, pues. Entonces, yo creo que se puede hacer, pero no se ha hecho porque no ha habido la voluntad política. Y ese es un tema que nos está destruyendo, Rosendo, en todos los gobiernos, sin tener, yo no he visto ninguno que se distinga, entre otros, a decir, estas personas están trabajando en función de las necesidades que tiene el país y en las necesidades sino que todo lo enfocan a tema del activismo político. Y ahí es donde cualquier propuesta puede ser muy buena, pero toda se pierde cuando ya vamos enfocados en ese tema de que yo tengo que beneficiar a los que me van a proveer mayor cantidad de votos en la próxima elección. Y entonces ahí se van formando estas nebulosas y distorsiona el tema económico. Entonces ahí es donde distorsiona esa intervención y eso es lo que crea la suspicacia en la población para venir y decir, pues dividamos la empresa estatal y empecemos a tomar mano de acciones que de verdad realmente, bueno, y en este caso apoyados por la cooperación, ¿verdad? Que realmente van a tener un resultado en relación al tema energético en Honduras. Nosotros tenemos un potencial energético, tenemos tanta montaña para poder crear tanta energía en el país por cuestiones de lluvia, ¿verdad? Ahora tenemos un fenómeno del Niño que se viene encima, la producción va completamente a bajar, esperando, y no estamos teniendo los ojos a dónde vamos a empezar a tomar acciones para que eso no nos vaya a pegar más fuerte, porque gracias a Dios ya el tema de la guerra en el Medio Oriente, allá entre Estados Unidos e Irán, se detuvo. Esto pues puede venir a ser un respiro para el tema energético en el país. Muy bien, hago la pausa. Estamos revisando la situación financiera que atraviesa nuestro país, particularmente en la NE, pero al mismo tiempo revisando la repercusión que podría tener la Hacienda Nacional si no se toman decisiones contundentes, no para hoy, sino que ayer, después de la pausa. Al banquillo, ¿qué riesgos se tiene en lo social, que lo estábamos registrando con el apoyo que da el gobierno en otros programas alternativos, incluso en el tema sanitario, porque hay que ver cómo se llevan medicamentos a los hospitales, cómo se contrata mayor personal, especialistas, el tema educativo, el tema de la infraestructura, cómo nos va a golpear si no se toma una decisión concreta del ENE? O la recuperamos, bueno, y una palabra prohibida, decir que la venden, eso es prácticamente ponerse en la cruz en la que murió Jesús. No, mire, Chendo, buena pregunta. Primero, el modelo, la reforma lo que manda es a crear 3 subsidiarias que van a ser empresas mercantiles que se van a regir, por lo tanto, por el Código de Comercio, ya no por la Ley de Administración Pública. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es muy importante en el tema financiero. Mire, la ENE tiene una deuda que suma más de 100.000 millones de lempiras entre generadores, acreedores nacionales y acreedores internacionales. Solo a los generadores les debe alrededor de 1.000 millones de dólares, que son cerca de 25.000, 26.000 millones de lempiras. Toda esa deuda, ¿quién cree que la respalda? El Estado de Honduras, el gobierno, a través de la recaudación de impuestos, a través de la colocación de endeudamiento. Ahora, como van a ser empresas mercantiles, ya no van a ser empresas públicas, esa deuda se va a pasar, esos pasivos, a la empresa de distribución o a la empresa de transmisión o a la empresa de generación, dependiendo a dónde esté esa deuda Pero colocada. eso no es privatizar. No. ¿Por qué? Porque entonces ahora lo que le está permitiendo al gobierno es, ok, yo tenía que destinar anualmente 20.000 millones de lempiras para poder hacer frente a las deudas con generadores o a la deuda con acreedores de la ENE. Ahora ya no.
ahora como una empresa mercantil? ¿O ve usted cómo soluciona el problema de pérdidas técnicas o no técnicas para que la empresa salga a flote? Porque el Estado ya no le puede transferir recursos públicos. Entonces, eso lo obliga a eficientar, eso lo obliga a competir. Y además hay una salvaguarda bien interesante en la ley. Se dejó claro que las empresas van a poder adquirir deuda y van a poder poner como respaldo el patrimonio neto, pero no va a poder nunca poner en peligro el control del patrimonio de la estatal eléctrica. Y quizás este punto, vamos otra vez ahí con la columna que tenemos como análisis, es el que genera una enorme incertidumbre cuando le abre esa posibilidad. Obviamente, si usted va a buscar recursos, tiene que poner una garantía. Claro. Eso pasa en cualquier país del mundo, Alex. Bueno, protección a los usuarios con bajos ingresos, la garantía restricta de los trabajadores. Este es otro punto que ustedes han sido unos abanderados con este tema de la defensa de derechos laborales. ¿Cómo proteger? Porque ahí también en la NE debemos decir, se ha abusado. Sí. Y si no, miremos ese programa nacional de reducción de pérdidas, que ese es otro rotundo fracaso en la administración de la NE. Miren, es que ahí estamos hablando ya de todo lo que viene, todo el recurso humano que ha venido generando la NE. Salarios pues competitivos, han manejado ellos directamente en sus sindicatos, pues incluso hasta ser socios en la misma empresa, ¿verdad? Tienen sus fondos también de pensiones. Entonces creo que al final de cuentas, yo creo que habría que hacer un análisis también de ese tema, a ver cuál es el alcance de la ley en relación a ellos responderles por sus mismos derechos laborales, ¿verdad? Yo estaría de acuerdo que también pues la parte laboral y todo este tema de los sindicatos que muchas veces creo que los sindicatos llegaron a resolver sus problemas cuando ya empezaron a acordarse directamente entre lo que es el Estado y empezaron a hacerse, ya hacían socios algunos, creo que ahí ya se fueron más conformes, pero hay cabezas ahí que manejan varios buenos puestos, incluso pues también hacen monopolio dentro de la misma empresa para poder adjudicar plazas, que eso se vio cuando se terminó priorizando aspectos políticos sobre lo técnico. Es correcto, al final eso se vio, incluso pues llegaron a amenazar cuando estuvimos trabajando de cerca en el 2019, cuando se fue intervenida, ¿verdad?, por la comisión en su momento, que de hecho muchos de ellos salieron del país huyendo, Rosendo, y están fuera del país porque tuvieron ciertas persecuciones cuando llegaron a tocar intereses de este tema en la parte laboral e incluso también en la parte de las empresas que generaban energía. Entonces ellos mejor pues en ese momento decidieron salir del país por estas causas se sintieron amenazados. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que todo es el marco de la ley que responde a este tema laboral, Rosendo. Si usted viene y va a realizar acciones, usted tiene que proteger de una u otra manera que son los derechos y garantías que le brinda la Constitución en relación al tema laboral. Pasó, pues ya lo hemos visto en otras instituciones que han sido intervenidas, cuando pasó de ser la DEI, la comisión y luego pues pasó a ser el Servicio de Administración de Rentas. Se llegaron a acuerdos y al final pues si hay algo que no esté funcionando, y eso es lo que tenemos que entender toda la población en general y las personas que están y que trabajan con el Estado, que al final de cuentas las cosas tienen que caminar en bien de todo, ¿verdad? No ciertos grupos, porque al final ellos se vuelven un grupo privilegiado si toman acciones fuera del marco de la misma ley. Bueno, el rol de los entes reguladores, ahí la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, las 3 empresas en las que va a estar la ENE, volvamos producción a ese punto porque se busca justamente esa garantía, la independencia de la CRE y la implementación de un mecanismo efectivo de la ley. Es decir, creamos esa independencia para la CRE, pero respetémosela, porque ese es el otro gran problema,
que aquí la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, y ya lo vimos del pasado, tomó una decisión, pero vino y el Ejecutivo, el presidente o el Congreso se la votó. Entonces, ¿para qué creamos un ente que cuando actúa, y que por cierto ahora hay buenos técnicos ahí, no hay políticos, habrá que asumir esta responsabilidad? Y todos estos puntos están cumplidos. Entonces, ¿por qué no se avanza? Mire, el único punto, están cumplidos 17. Sí, en el tema de la CRE, el único comentario que nosotros lo propusimos en la Comisión de Energía por parte del COEP, es que todo el proceso de selección de los comisionados sea 100% público, se publiquen las evaluaciones, se publiquen las hojas de vida, y no quedó tan claro ese punto. Independientemente de eso, y eso sí lo tengo que rescatar, la reforma incluye un fortalecimiento institucional a la CRE y al ODS, que son los dos organismos técnicos que regulan el subsector eléctrico. Y ya le quitan esa potestad, digámoslo así, al presidente de remover a los comisionados solo porque me cae mal, o solo porque me miró feo, o solo porque no me para bola. Volver un ente técnico Lo muy volvieron parecido. un ente estrictamente técnico, igual que el ODS. Y eso es un rescate y una base fundamental que había retrocedido con el gobierno anterior y que hoy se está fortaleciendo. Eso es correcto. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque es quien regula el juego, es quien establece cuáles son los incrementos de la tarifa de energía eléctrica. Por ejemplo, el gobierno en campaña anterior dejó de hacer incrementos por cerca de 25 millones de dólares a la tarifa de energía eléctrica. ¿A quién cree que le están tocando hacer todos esos incrementos? A este gobierno, porque este gobierno es el que tiene que cargar la factura de lo que no hicieron los anteriores por andar politiqueando, más todo el conflicto que se está generando en este momento. Entonces, por eso tenemos el incremento anterior de cerca de 25%, ¿no? Muy bien, vamos a la pausa y luego venimos aquí al cierre en el banquillo. Estamos en plena actividad mundialista. Y vean ustedes que cuando arrancó el mundial ya se han jugado muchos partidos. De hecho, estamos en el periodo ya de cumplir la segunda ronda, le hemos llamado nosotros. Es decir, el segundo partido de las 48 selecciones. Empezó como favorita España. Todos los cruces de la inteligencia artificial y las encuestas ponían a España. Ahora ha cambiado un poco. Francia y Argentina, las últimas finalistas, son las que se posesionan, y ahora ha crecido un gran porcentaje de apoyo a Inglaterra. Ojo con el equipo de los Tres Leones, que hace muchos años dejó de ser un candidato, pero en el Mundial de Estados Unidos parece que puede surgir. Tiene un zorro en la banca, Thomas Tuchel, que ha probado en Europa ser un gran entrenador. Y aquí en Honduras, el equipo con más seguidores es Brasil. Y a Brasil usted tampoco descártelo, porque Ancelotti es también otro de esos viejos zorros en el fútbol. ¿Qué tal le ha ido con las encuestas y los números? Pues fíjese que yo he estado viendo específicamente los encuentros que he podido ver, ¿verdad? Y como hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? A mí me impresionó bastante el juego que tuvo Estados Unidos, sinceramente. Sí, me gustó bastante. Y en la zona. Y de hecho, pues yo no me lo esperaba. Lo vi jugar como un equipo europeo, prácticamente estar viendo jugar a una misma Argentina, ¿verdad? Prácticamente un toque rápido, un diseño de planteamiento que no se lo había visto nunca a Estados Unidos. Creo que... Interesante, porque de hecho el equipo nacional de los Estados Unidos jugó en su primera presentación con uno de los duros de América del Sur. Paraguay no es ninguna pera en dulce, sino pregúnteselo a la misma Argentina y a Brasil cómo le va cuando visita el Defensores del Chaco. Bueno, y Alejandro, ¿cómo le ha ido en las apuestas? ¿O son buenos los economistas para las cámaras o solo lo observan? No, para las apuestas los economistas no somos buenos, es que todos los supuestos que creamos nunca los cumplimos. Entonces, pero mire, yo le voy a decir algo con el tema del Mundial. Primero, yo coincido con usted, Paraguay venía de ganarle los últimos 6 partidos de eliminatoria, incluyendo Brasil y Argentina, ¿no? Eso era de no esperárselo. Y el tema de España, yo coincido con usted, pero es que creo que los equipos europeos han confiado mucho en los equipos de las otras confederaciones. A Portugal le pasó exactamente lo mismo con la República Democrática del Congo. Usted ve
al Portugal que jugó la semana anterior y no es los mismos jugadores que jugaron la final de la Champions anterior. Estaban perdidos. Yo ahí creo que los equipos europeos están subestimando mucho a los equipos de CONCACAF, a los equipos africanos y a los equipos asiáticos. Vaya y no se dé una sorpresa antes de tiempo incluso, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Este es el Flash Mundialista. Quiero cerrar con ustedes agradeciéndoles un pendiente ahí con la Comisión de las Competencias. ¿Qué incidencia puede tener? No, mire, yo no sé, honestamente habría que preguntarle a la bancada del Partido Liberal, pero yo interpreto que esa sugerencia iba porque como se iba a crear 3 empresas nuevas que no iban a concentrar mercado, entendería yo que esa debería ser la petición. Pero a mí no me parece que sea un punto lo suficientemente grande para no aprobar la reforma al subsector eléctrico. ¿Por qué? Porque en el tercer debate bien se puede incluir en una disposición transitoria, por ejemplo, de que antes de aprobar la entrada en vigencia de la ley, pues la Comisión para la Competencia tiene 15 días para presentar un informe sobre la decisión del ENE, si afecta o no el mercado, y con eso se subsana ese punto. No debe ser un punto de discusión que genere tanta controversia a lo interno del legislativo. Lo que sí se debe tener claro por el hondureño es que hay que competir. Hay que competir. Hay que competir porque si nos quedamos cerrados en el mercado hondureño, la situación de las finanzas nacionales no van a marchar bien. Un ejemplo muy parecido a Honduras lo tuvo en su momento Guatemala. Hace unos 15 años atrás quizás estaban peor que nosotros, es una economía mucho más grande, consume más y las pérdidas eran superiores. Igual lo tuvo Panamá. Hoy son los 2 grandes ejemplos que ustedes los economistas ponen en el tema de de cómo rescatar una institución de servicio público. Definitivamente, creo que, y vuelvo y repito, no hay que mantener hay que darle el beneficio de la duda a esta reforma. Al final de cuentas, este es un tema muy técnico que va a beneficiar al país y si se está tomando las acciones en este momento, hay que aprovecharlas. Si tenemos el respaldo de la cooperación externa, en este caso, pues el Fondo Monetario y todas las demás entes financieros, pues hay que aprovechar el impulso. Lógicamente, volvemos y repetimos que no se esté politizando el tema porque ahí es donde se distorsiona a los alcances que se quiere llegar como país. Los ejemplos son claros. Ahí tenemos estas economías cercanas y similares. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, hay un buen ejemplo también ahí de poder ir trabajando estos temas de energía. Muy bien, gracias. Alex Baquis y Alejandro Cafati han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.